La insistencia del enemigo no le resultaba admirable a William. Le parecía insoportable. Observó cada gesto de Miko con atención. El leve temblor en los músculos, la respiración irregular, el brillo de inquietud que se filtraba en sus ojos. Los clones repetían la misma expresión, pero lo peor no era eso. Lo peor era que aún así seguían de pie listos para enfrentarlo. Como si el dolor no fuera suficiente excusa para detenerse. Como si enfrentarlo fuera inevitable. Entonces, algo en William se quebró. Su mente, que hasta entonces analizaba, calculaba y despreciaba, dejó de hacerlo. La lógica se desvaneció como humo, reemplazada por algo más primitivo, más visceral. Esos rostros eran los de Diego. «No voy a ser derrotado por ti otra vez». Ya no era William el que gritaba, era Guillermo Valdés, lo poco que quedaba de él emergiendo desde las profundidades, imponiéndose con una fuerza que no pedía permiso. Levantando ambos brazos, los transformó en martillos una vez más, cubiertos por las llamas ardientes de fuego. «¡Esto se acaba aquí mismo!» Pero no sería así. En el momento en que levantó las manos, unas sombras cubrieron a ambos, suprimiendo completamente las llamas. Eso no era todo lo que Miko y sus clones estaban haciendo. Más espadas de sangre aparecieron sobre William, gigantescas en tamaño. Incluso podían verse desde el crucero Luxora. William pensó en saltar para sacudirse la sombra de los brazos y pelear. Dobló las rodillas, pero antes de que pudiera despegar, los clones dispararon sus anillos de relámpagos. Eran más poderosos que todos los anteriores, e iban hacia él desde todos los ángulos. A medida que impactaban sobre su cuerpo, un pulso se emitía, llegando a 1 kilómetro a la redonda. William se encontró con que era incapaz de moverse. Cada segundo aparecía un nuevo anillo que se lo prohibía, y con cada uno de ellos su cuerpo se sacudía y la sangre salía disparada de su boca. Eso era incomprensible. Era un Dalki de 10 púas. Como la otra vez, disparó llamas desde su espalda. Levantó las piernas esperando que eso lo impulsara hacia adelante y se defendiera de los ataques o al menos lo cambiara de posición. Pero ni bien las llamas salieron, grandes cantidades de sombra aparecieron justo para crear una pared bloqueando las llamas. Los anillos no cesaban. Con el daño sobre su cuerpo acumulándose por primera vez, William fue capaz de dar un paso hacia adelante. Pero ni bien lo hizo, las espadas de sangre cayeron. La primera golpeó su brazo cortando su gruesa piel. La segunda cayó sobre su cuello y la tercera sobre su pie. El resto descendió tan velozmente que no entendió qué estaba ocurriendo. Solo supo que estaba siendo clavado a la tierra. Como siempre, ser herido lo fortalecía, pero la fuerza de las espadas era mayor. No importaba cuánto aumentara su poder, no le alcanzaría. Y ese pensamiento desesperó a William. Activó su habilidad de regeneración buscando tener la fuerza suficiente para liberarse. Miko lo notó y redobló la apuesta. Siguiendo una orden silenciosa, los clones cargaron con taladros de sangre hacia él. William se cubrió la cabeza con los brazos. Había logrado liberarse de las espadas de sangre justo a tiempo, pero todos los golpes devastadores se estrellaron contra él. Nuevamente olas expansivas partían de él luego de cada impacto, causando que el propio planeta reaccionara al ataque sacudiéndose. William intentó sanarse, pero simplemente no podía seguir el ritmo de esos ataques. Cuando los taladros se agotaron, los clones retrocedieron unos pasos, lo suficientes para recargarse y generar nuevos anillos en sus brazos. Esta vez eran de fuego puro. El verdadero Miko por fin habló. Era la primera vez que lo hacía desde su transformación en Diego. «Necesito asegurarme de que nunca seas capaz de volver otra vez. Voy a incinerar hasta la última de tus células». Los anillos de fuego salieron disparados y al igual que con los relámpagos cuando golpeaban el cuerpo de William, gigantescas olas de energía se expandían por toda el área. Los observadores de la batalla eran incapaces de ver nada mientras las llamas estallaban. El calor era demasiado para soportar. Solamente los más leales y los más interesados en el resultado de la pelea se quedaron en su lugar.
Pronto un clon desapareció, luego otro. No dejaban de luchar, simplemente se agotaban. Llegaban al fin de su vida útil. Miko empezó a avanzar hacia William. «Mataste todo lo que traté de proteger. ¿Por qué tuviste que hacerlo? ¿Por qué tuviste que quitarme todo?» El cabello de Miko volvió a su color original. Sus músculos fueron desapareciendo. La silueta de Diego se deformó, debilitándose. Pronto, volvía a ser el frágil Miko de antes. Cuando el último clon se desvaneció, las llamaradas por fin cedieron. Miko se detuvo en seco. «No puedo creerlo. Incluso después de todo esto...» Esperaba que William no fuera más que un montón de cenizas, pero no. Su cuerpo aún estaba allí. Su piel había sido desgarrada, había sangre seca y quemada por todas partes. Los huesos expuestos se veían en sus extremidades. De alguna manera se mantenía en pie, y aún había un destello de vida en sus ojos. «No has ganado. Nunca vas a ganar. Yo no tengo nada que perder, lo que significa que tú también perderás. Tengo 6 habilidades. 6. Miko recordó la visión trágica del futuro, aquella que mostraba a todos los Valdés muriendo. Por eso había viajado por el universo por años, buscando evitarla de cualquier manera. No había podido hacerlo, pero aún quedaban muchas vidas para proteger en ese planeta donde estaban. Dijo 6. Rayos, hielo, fuego, transformación y regeneración. ¿Cuál es la 6ª habilidad? Elevando la mano hizo aparecer su libro. Pronto activó su habilidad de previsión, y en un instante pudo ver lo que iba a suceder. Sus peores temores se hicieron realidad. ¡Maldito desgraciado! Ya te llevaste a muchas personas. Ni siquiera seguirás vivo. ¡No lo hagas! William sonrió con los rasgos destrozados. Seré feliz sabiendo que me llevé a todos conmigo. El plan era desesperado y definitivo. Usar una habilidad de autodestrucción. Causar una explosión devastadora, descomunal, catastrófica. Miko pensó en teletransportarlo lejos de allí, enviarlo a algún lugar lejano donde no matara a nadie más. Pero podía ver el futuro y sabía que no tenía la fuerza para llevarlo a un planeta suficientemente apartado. La esperanza llegó de sorpresa. ¡Miko, úsame!, gritó Luisa. Él giró hacia ella confundido. Ella podía ver una nube negra acumulándose sobre él. Era miedo, preocupación, angustia. Todas las emociones negativas posibles mezcladas al mismo tiempo. Sin dudarlo, alzó la espada y se la lanzó a Miko. Ni bien la tocó, sintió cómo todos sus poderes se desvanecían, y entonces lo entendió. Con un movimiento tan rápido que apenas dejó rastro, Miko se lanzó hacia adelante y hundió la espada en el centro del pecho de William, atravesándolo con precisión letal. El tiempo pareció detenerse. Pasó un segundo, luego otro, y nada ocurrió. William seguía de pie, pero algo había cambiado. El brillo salvaje en sus ojos se apagó, reemplazado por una quietud absoluta, antinatural, como si algo dentro de él se hubiera desconectado de golpe. Aún con el pulso acelerado, Miko activó su previsión una vez más. El futuro se desplegó ante él, y esta vez no había explosión, no había destrucción, no había final. Parpadeó confundido. No encajaba. Era demasiado bueno, demasiado sencillo. ¿De verdad todo terminaría así? Su mirada bajó hacia la espada aún incrustada en el pecho de William, sintiendo cómo el flujo de poder que emanaba de él había desaparecido por completo. La espada había ayudado, sí, pero lo que acababa de suceder iba mucho más allá de eso. Algo más había intervenido en el último instante. Arriba en el cielo sobre ellos, dentro del crucero, Santoro lanzó un grito. ¡Listo! ¡Ya está hecho! Estaba golpeado.
Sus heridas sangraban y tenía los dientes rotos. Tenía la pierna destrozada y un ojo cerrado a causa de un puñetazo. Sosteniéndolo con su único brazo bueno estaba Tarem. «Hice lo que pediste. Todos los Dalkis se han quedado sin poderes. ¡Ahora suéltame!». Tarem lo miró. Había sido fácil conseguir lo que quería después de romper la burbuja. A fin de cuentas, Santoro no era más que un humano sin poderes reales. «Tan solo espero que lo hayas hecho a tiempo, idiota», le respondió arrojándolo al suelo como la basura que era. En Amarion, Miko vio cómo el cuerpo de William comenzaba a desvanecerse lentamente, descomponiéndose en partículas que flotaban en el aire. Algunas, sin embargo, invertían su curso descendiendo hasta el suelo y reuniéndose en un mismo punto como si obedecieran a una voluntad invisible. Estaban formando un cristal. Era oscuro con una superficie irregular que recordaba a las escamas de un Dalki. En su interior, una energía amarillenta latía con intensidad, pulsando de forma constante como el eco de algo que se negaba a desaparecer por completo. Y así, en cuestión de segundos, eso fue todo lo que quedó de William. ¿Se acabó? ¿Realmente se acabó?, murmuró Miko, incapaz de apartar la vista del cristal. Entonces, desde un costado, una mano emergió y lo tomó con firmeza. Sí, realmente se acabó. Era Mundus recién llegado y observando la pieza con una fascinación fría, casi irreverente. Quería ese cristal. Después de todo, era de nivel asesino de dioses. Tarem respiró hondo. No sintió alivio al escuchar las palabras de Santoro. No tenía manera de descubrir si le estaba diciendo la verdad o si había cambiado el curso de la guerra. Miró la herida sangrante donde había estado su brazo. Como Pensui no podría regenerarse, pero su organismo sí tenía la capacidad de sellarse ante algo así para evitar la muerte. Ahora eso no estaba pasando. La sangre continuaba brotando rauda y furiosa. Tarem estaba bastante seguro de que si aún estaba de pie era gracias al efecto de la armadura. Pudo sentir cómo le había quitado la sangre y con ella su fuerza vital. Podía sentir que ya no estaba dentro suyo. Intentó dar un paso adelante y se tambaleó un poco, pero logró sostenerse. En el suelo tirado frente a él, Santoro se retorcía torpemente. Los ojos de Tarem se concentraron en algo extraño, algo que brillaba sobre su piel. Un cristal. No estaba seguro, pero le recordó a los cristales Génesis que Diego le había mencionado. Sin duda era porque se lo veía un poco opaco. Pero eso se explicaba con el gasto energético que habían causado la burbuja y la armadura de Santoro. Así que Tarem lo levantó de nuevo. «Hice lo que pediste. Dijiste que me dejarías en paz. Debo confirmar que lo hiciste. Pero si alguien va a atacarme, necesito un rehén». Se aseguró de que Santoro fuera incapaz de hacer nada, probando que los huesos y los tendones de sus brazos y piernas estaban cortados. Era incapaz de moverse, mucho menos de huir. Cargándolo sobre su hombro salió corriendo. Pero se detuvo de repente y tosió sangre. «No tienes fuerzas para llevarme. Si lo haces, morirás». Tarem no le respondió. Simplemente volvió a correr soportando el dolor. A diferencia de antes, tenía que tomar descansos frecuentes. Pronto notó también que su vista se estaba volviendo más y más borrosa. ¿Cuánto podría resistir? Con un último esfuerzo, finalmente regresó a la sala de control gemela de Santoro. Había personas corriendo por toda la nave, pero nadie estaba allí donde todo había empezado. Tal vez pensaron que Tarem nunca regresaría a ese lugar, creyendo que haría cualquier cosa para dejar la nave. Las pantallas de ese lugar mostraban lo que estaba ocurriendo abajo. Tarem apenas podía distinguir las figuras, pero la reacción de Santoro fue suficiente para que comprendiera lo que había sucedido. «¿Dónde está William? Él estaba ahí abajo, lo enviaron a pelear contra Miko. No puede ser.
¿Logró matarlo? Aunque yo le haya quitado sus poderes, su fuerza innata debería ser suficiente. La explicación era sencilla. La espada de Luisa había hecho su trabajo, pero no tenía forma de saber eso. No puede ser. No voy a morir. No aquí. No en tus manos. Tarem harto lo tiró al suelo una vez más. Luego apoyó sus rodillas sobre los brazos de Santoro. ¿Qué estás haciendo? ¿Tienes tu confirmación? ¡Hice lo que pediste! Tarem entonces echó hacia atrás su único brazo bueno y juntando los dedos formó una punta afilada. ¿Vas a matarme? ¿Vas a romper tu palabra? Entonces no eres mejor que yo. ¿Yo? ¿Mejor que tú? Tal vez sí, tal vez no. Ya no importa. Lo único importante es que no sigas con vida. No tienes la fuerza suficiente para matarme y huir. ¿Y quién dice que planeaba huir? Estoy muy cansado. Será mejor descansar. Y con eso Tarem lanzó su mano hacia adelante. Atravesó la cabeza de Santoro justo entre las cejas. Al sacarla, vio que ya no había vida en Santoro. Al fin ese gran enemigo, ese tremendo peligro para toda la humanidad, había dejado de existir para siempre. Tarem volvió a tambalearse. Pestañeó y ya no pudo ver nada más. Una negrura completa lo rodeó. Con su único brazo bueno tanteó alrededor hasta que finalmente sintió una silla. Diego, Luisa, Miko, les deseo buena suerte. A todos en realidad. A todos los amigos que hice en el camino. Sus ojos se cerraron. La vida lo abandonó también, y su único brazo quedó colgando a su lado. Toda el área donde se encontraba Miko había sido destruida por completo. Aún así, había bastantes sobrevivientes protegidos o atrapados bajo los escombros demasiado lejos de la pelea como para ver qué había ocurrido. Demasiado cerca como para haber sentido las olas expansivas de cada golpe y ataque. No deben quedar más de 100 hombres aquí, dijo Ethan. Lo peor es que los Mermerials perdieron a su reina y su princesa. Murieron como heroínas, pero no tengo idea quién los gobernará ahora que Nalia y Lonnie ya no están, agregó Natalia. Lorenzo se puso de pie, aún débil, pero ya capaz de pararse por sí mismo. Tampoco quedan más de los Valdés, solo Miko. No sé si él se ha dado cuenta. Era efectivamente un hecho triste que Miko aún no había asimilado. Había hecho mucho para proteger a sus hermanos y aún así falló. Estaba empezando a entender cómo se sentía Diego. Tanto esfuerzo, tanto sacrificio, y siempre la muerte rondaba a su alrededor. Ahora una extraña figura se alzaba ante él con el cristal en la mano. Pensó en preguntarle quién era y de dónde había salido, pero algo en su porte lo mantuvo en silencio. «Miko, no hagas nada imprudente», dijo Luisa apareciendo a su lado junto con Minnie. «Tengo que felicitarte», dijo el extraño ser. Su expresión era cálida. ¿Acaso estaba emocionado? «Miko, has logrado cambiar el rumbo de la guerra. Nadie lo esperaba ni lo creía posible». «¿Quién eres?», susurró Miko. Mundus le sonrió. «Soy alguien que puede decirte lo que está ocurriendo en los otros frentes, si te interesa saberlo». Luisa dio un paso adelante abriendo la boca para hablar, pero no hizo falta. Mundus se le adelantó. «La batalla aún no ha terminado. Todavía hay más por hacer». Regresando la mirada a Miko, agregó. «Tú, Miko, ya has hecho tanto. Lamento decírtelo, pero la forma más rápida de terminar esta guerra sigue siendo a través de ti.
Miko no entendía nada. Luisa sí. Todavía faltaba devolver a todos sus verdaderos recuerdos. Mientras tanto, como única respuesta, los ojos de Miko fueron al cristal. Tengo un acuerdo con Diego. Prometí no meterme con los asuntos de la humanidad, pero no puedo dejar que algo como esto quede en manos de cualquiera. Solamente por eso me lo llevaré. Pero antes de irme, tengo una advertencia para ti. No continúes explorando el universo. No sé por qué estás haciendo tal cosa, pero nunca sabes qué puede surgir como resultado de una acción así. Mira lo que pasó aquí. Santoro y Eno quisieron llegar demasiado lejos y ahora están pagando por ello. Ustedes parecen estar bastante obsesionados con proteger a su gente. Pero la mejor forma de proteger a la gente es mantenerse lejos de los problemas. Esas palabras golpearon a Miko. Había visto un futuro donde grandes seres atacaban la Tierra, así como uno donde todos los Valdés morían. No pudo evitar lo segundo, pero ¿estaba aún a tiempo de evitar lo primero? El sonido del viento moviéndose entró en los oídos de Miko. Cuando levantó la vista, notó que el ser misterioso había desaparecido. El silencio se asentó en el campo de batalla. Luisa y Miko se miraron. Minnie se aferró a la mano de su madre. De a poco, explosiones lejanas empezaron a oírse. Supongo que ese tipo decía la verdad. La lucha continúa, dijo Miko. Originalmente Santoro me usó para cambiar los recuerdos de todos. Así que si regreso a ese dispositivo puedo usarlo para deshacer eso. Era extraño. Tendría que regresar al lugar de donde lo habían rescatado. ¿Estás seguro de que podrás hacerlo?, dijo Eloy acercándose con paso muy débil, rengueando. Ya no veía en Miko a un enemigo, sino a un compañero. No tengo opción. No me refiero a eso. Claramente eres capaz de cosas increíbles. Pero mira alrededor. ¿Cómo vas a volver al crucero? Ya no hay naves ni lanzaderas en este lugar. Todas fueron destruidas. Teletransportándose a su lado, Dennis y los 3 Garcés aparecieron junto a él. Miko se emocionó al verlo. Había mucho que quería decirles, pero no era el momento. Ethan y yo nos encargaremos de los Dalki que aún están en este planeta, afirmó Dennis. El muchacho asintió. Claro, ya estamos recuperados. Lorenzo avanzó hacia Miko sin prisa. Cada paso parecía medido por algo más profundo que la simple intención de moverse. Era como si caminara a través de los recuerdos, decisiones y silencios acumulados en tantos años de vivir aventuras juntos. Cuando finalmente se detuvo frente a él, sus ojos se encontraron y en ese cruce no hubo sorpresa ni duda, solo reconocimiento. Yo puedo hacer una nave para regresar allá arriba. Solo necesito los materiales. Levantó la mano y la apoyó sobre el hombro de Miko. Este colocó la suya encima, firmando el contacto, aceptándolo sin reservas. Entonces, manos a la obra. Terminemos con esto de una buena vez, viejo amigo. La guerra se había extendido mucho más de lo previsto, y por eso ninguno de los bandos tenía una noción clara de lo que realmente estaba ocurriendo. La comunicación entre los distintos frentes era prácticamente inexistente. El frenesí de la batalla y la devastación constante la habían vuelto imposible. No había razones lógicas para creer que todo marchaba bien, pero aún así, los combatientes se aferraban a una idea frágil. Mientras no llegara la noticia de una derrota ni una orden de rendición, la guerra aún no estaba perdida. Nos aseguraremos de acabar con cada uno de los que estén vivos aquí. Revisen todo, asegúrense de que nadie se está escondiendo, gritó un comandante Dalki de 5 púas a los miembros de su escuadrón. No estaban en la torre ni cerca del campo donde había muerto William, sino avanzando por un frondoso bosque. «Señor», dijo un joven humano que se acercó a él.
Llevaba un gran dispositivo en la espalda, una especie de mochila hecha completamente de componentes electrónicos. Hice lo que me pidió. Me contacté con el crucero pidiendo órdenes. Con velocidad dejó la mochila en el suelo y activó varios botones. Estaba intentando obtener una actualización de la situación actual, preguntando si debíamos ir a ayudar a las otras fuerzas o simplemente regresar, pero la noticia... ¡Escúpelo de una vez!, interrumpió el comandante con enojo. Su gran temor era que lo culparan del desastre actual en el que se encontraban. Habían luchado mucho, valientemente, pero eso no importaba en realidad. Seguían sin vencer al enemigo. Como respuesta, el humano reprodujo el mensaje recibido. Este es un mensaje urgente. Dominic Santoro ha sido secuestrado. Repito, Dominic Santoro ha sido secuestrado. Todas las fuerzas deben buscarlo a bordo del crucero y los que estén en la superficie del planeta deben buscarlo allí. ¡Encuéntrenlo, cueste lo que cueste! El mensaje era viejo, por supuesto. Había sido emitido en un estado de confusión y desesperación poco después de que Tarem destrozara la sala de mando y se llevara a Santoro. La orden ya no tenía sentido, pero nadie en ese escuadrón lo sabía. La preocupación se extendió entre todos sus miembros. Extendiendo la mano, el Dalki la dirigió hacia unos escombros a la distancia. Sus dedos se tensaron buscando activar algo que ya no respondía. Su mano empezó a temblar. Sus cejas se fruncieron con esfuerzo, pero nada ocurrió. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró a su alrededor inquieto y notó que no era el único. Los humanos cercanos también comenzaban a alterarse, intercambiando miradas cargadas de confusión y miedo, como si todos hubieran percibido el mismo cambio invisible. Mordiendo cada palabra, admitió lo que estaba ocurriendo. Es cierto. Algo debe haberle pasado a Santoro. He perdido mis poderes. Ese escuadrón no había sido el único en recibir el mensaje. En el otro crucero, el de José Eno, el mensaje también había irrumpido en ellos como un golpe seco, sacudiendo cada rincón de la nave. Pero allí no había tropas listas para responder. La mayoría de los vampiros ya había sido desplegada en Amarion, y la escasa tripulación restante apenas lograba contener el caos. Las luces parpadeaban, las pantallas chisporrotearon con interferencias. Un zumbido grave recorría la estructura como si algo invisible estuviera presionando desde abajo. ¿Qué está pasando? Las cámaras no responden, todas están fallando. No puedo ver qué ocurre en la superficie, gritó un vampiro desde los controles, golpeando el panel con frustración. A su alrededor, otros corrían de un lado a otro intentando estabilizar sistemas que parecían desmoronarse en tiempo real. Tenemos que movernos ya. Hay una fuente de energía subiendo desde el planeta. Está impactando directamente contra el casco inferior. Los sensores la marcan como amenaza crítica. Otro temblor sacudió la nave. Eso es imposible. Por más que haya una guerra abajo, estamos protegidos. No lo sé. Y tampoco podemos contactar a José. Si esto sigue así, la nave no aguantará mucho más. ¿Qué se supone que hagamos? Lo que fuera que estaba ocurriendo abajo ya había superado cualquier control o previsión. Alrededor de la torre, las bestias infectadas por la sombra continuaban conteniendo a las fuertes fuerzas invasoras. Los vampiros tenían que reunirse en grupos, usando sus poderes y armas solo para evitar morir. Notaron que los Amariak habían huido buscando refugio dentro de la torre. No tenía sentido para ellos. Estaban ganando. ¿Qué iba a pasar que buscaban protegerse? Y para empeorar todo, los líderes seguían luchando entre sí. ¡Deténganse!, gritó Kevin con todas sus fuerzas, intentando imponerse sobre el ruido de la batalla. ¡No hay necesidad de que nos matemos entre nosotros! El aire se tensó. Lázaro no respondió con palabras. Su brazo apenas se movió, pero fue suficiente. Una ráfaga de sangre salió disparada, compacta y afilada, acelerando en línea recta con una velocidad brutal. Kevin reaccionó de inmediato. Dio un salto lateral en el último instante, sintiendo cómo la ráfaga pasaba a centímetros de su torso. El ataque no se detuvo allí, sino que continuó directo hacia Mora. Ella levantó la mirada evaluando la trayectoria en una fracción de segundo y lanzó su propia ráfaga en respuesta.
La suya brotó como una barrera abrupta concentrada, chocando contra la ráfaga de Lázaro. La colisión explotó en el aire arrojando a Mora hacia atrás. «Solo dices eso porque temes ser derrotado», gritó Lázaro enfurecido. «No, lo digo porque algo está pasando». Kevin iba a salir corriendo hacia él para buscar alguna manera de inmovilizarlo, pero Mora se le adelantó. «Él tiene razón». En vez de arrojar más aura de sangre, intentó convencer a Lázaro. «Quizás ese tal Diego esté diciendo la verdad. Es lo único que explica que pueda usar la sombra». Una duda atravesó el rostro de Lázaro en un instante. Fue breve, casi imperceptible, pero suficiente para romper la seguridad con la que había estado moviéndose hasta ahora. Su postura cambió. Por primera vez no avanzó, sino que dio un paso hacia atrás y luego otro más. A su alrededor, sus aliados hicieron lo mismo. Los ataques se detuvieron a medio camino. Las energías se disiparon en el aire sin llegar a liberarse. Kevin y Mora se miraron compartiendo una misma incertidumbre sin necesidad de palabras. Algo había cambiado, y no era solo en Lázaro. Bianca y Dimitri, que también estaban alineados con ellos, se aproximaron con cautela. No bajaron la guardia ni un segundo. Cada paso era medido. Cada mirada vigilaba el mínimo movimiento, como si el siguiente instante pudiera volver a encenderlo todo. Pero por ahora el combate no continuó. «Qué rápido cambiaste de opinión», dijo Lázaro reuniendo aura de sangre alrededor de su cuerpo. «¿Y todo porque el enemigo tiene una habilidad de sombra?» Kevin gruñó sabiendo que sería difícil convencerlo, pero debía intentarlo. «A todos nosotros nos preocupa lo que vaya a ocurrir con los vampiros. Sé que tú no eres la excepción, que no quieres perder miembros de tu familia por nada. Así que mira a tu alrededor. Mira toda la muerte que se desató aquí. ¿Por qué estamos luchando contra razas alienígenas que no nos han hecho nada? Los vampiros tal como los conocemos podrían extinguirse por culpa de todo esto. Únicamente te pido que te detengas y pienses un poco, Lázaro. Nada más». Lázaro no dijo nada y los otros originales que estaban a su lado lo miraban esperando que tomara una decisión. La tensión se estiraba como un hilo a punto de romperse. Nadie se movía. Nadie respiraba del todo. Incluso el aire parecía haberse detenido, cargado de una expectativa densa, insoportable. Y entonces, sin aviso alguno, ocurrió. El aura de Lázaro se extinguió de golpe como una llama sofocada en plena tormenta. «La única razón por la que me estoy deteniendo es porque el resultado de la batalla no se decidirá aquí. Sé que tú, al igual que yo, puedes sentir la energía que viene de lejos. Hay otros frentes, obras y batallas. El vencedor de todo eso será quien determine lo que suceda aquí. En cuanto a mí, elegiré mi propio camino». Girando con calma, Lázaro se alejó del campo de batalla. Los demás cruzaron miradas, más confundidos que nunca. La mayoría de ellos no había cuestionado nada de lo que les había dicho José Eno. Todo lo contrario. Cuando fueron despertados de sus sueños eternos, simplemente siguieron sus órdenes. Ahora, sin Lázaro, los que estaban de su lado bajaron la guardia. Kevin y los suyos pudieron al fin relajarse. «Yo también lo siento. La energía de la que hablaba Lázaro», dijo Dimitri. «Solo hay una explicación posible para eso. El protector de José se está enfrentando a ese tal Diego. Y aunque me duele admitirlo, creo que Lázaro tiene razón. El final de esta guerra será decidido por alguno de esos dos». En medio del altercado de los originales, una sombra apareció detrás de las bestias infectadas y éstas desaparecieron repentinamente, dejando a los vampiros desperdigados por el campo de batalla, sin ningún enemigo contra el cual luchar. «¿Qué demonios?», dijo Dimitri. Todos instintivamente se giraron hacia Kevin esperando que él dijera algo. «La torre. Por algo los Amari acudieron allí dentro. Tal vez sea una trampa a la que buscan atraernos. Por ahora asegurémonos de que ningún vampiro ingrese». Kevin no lo había notado, pero Bianca se había alejado del grupo. Intrigada por la torre,
Ya estaba cruzando la muralla. Cuando estuvo cerca de tocar las paredes, pequeñas chispas de energía salieron de ella. Se detuvo en seco. Estaba claro que no podría entrar simplemente empujando la puerta. «Iré a avisar a los otros vampiros que se queden en la zona entonces», dijo Mora. Estaba lista para saltar desde su posición cuando, de repente, se sintió extremadamente débil, tanto que cayó de rodillas. «Mora, ¿qué tienes?» La energía se estaba drenando de ella de manera súbita. «No lo sé. Mi cabeza... ¿Será algún tipo de veneno? ¿O que alguien está usando una habilidad contra mí?» Entonces otros líderes empezaron a ser afectados también. Aunque no cayeron de rodillas, retorcían sus rostros y sudaban con gotas recorriendo sus caras. Mora se obligó a ponerse de pie nuevamente. «Lo que siento es... calor. ¿Ustedes no sienten lo mismo?» Todos asintieron, incluido Kevin. «Miren a los demás», dijo Dimitri señalando. Los demás vampiros estaban experimentando síntomas similares, pero mucho más intensos. Sus cuerpos eran más débiles y no podían resistirse tanto. No solo sudaban, empezaban a tener quemaduras en el rostro. «No puede ser», murmuró Kevin. Dimitri fue hacia él alarmado. «¿Qué estás pensando? Estos síntomas, ¿no los reconocen? Este es el efecto del sol. Pero ¿cómo puede ser? Todos están usando sus anillos, ¿no es cierto? Llevamos mucho tiempo aquí, ¿por qué nos empieza a afectar hasta ahora? ¿Y qué hacemos? No hay ningún lugar donde refugiarnos», preguntó Mora. Kevin fue definitivo. «Tenemos que regresar al crucero. ¡Cuanto antes!» Mientras todo esto estaba ocurriendo, Geo y Dover se estaban asegurando de que los Amaria queridos fueran atendidos, al tiempo que también intentaban calmar a aquellos que no encontraban a sus seres queridos. Por supuesto, muchos jamás regresaron. Las bajas habían sido muy numerosas. Se encontraban en una aldea establecida en uno de los pisos más bajos, donde un gran campo verde hacía las veces de hospital. Apartándose un poco de todo eso, Dover sacó un extraño dispositivo de forma cuadrada. Lo colocó en el suelo y al activarlo, un holograma apareció en el aire. «¿Qué es eso?», preguntó Geo. «El exterior. Sirve para ver lo que ocurre afuera. Es parte de los sistemas de defensa de la torre. Mantuve esto en secreto a Diego. No quería que se distrajera mientras fabricaba la armadura». Apretando botones en el panel del dispositivo, Dover recorrió la ciudad, o lo que quedaba de ella, que no era más que escombros y ruinas. Finalmente encontró a Diego de pie ante Karim. «Sabía que tarde o temprano nos volveríamos a encontrar», dijo Karim con una sonrisa. «Parece que has mejorado desde la última vez que te vi». «Podría decir lo mismo de ti. No me escuchaste la última vez, así que supongo que ahora tampoco lo harás. Estás decidido a pelear, ¿cierto?». La sonrisa de Karim lo decía todo. No había forma de cambiar su opinión. «Al menos deberíamos darles a todos la oportunidad de abandonar este planeta». «¿Y cómo haríamos eso? ¿Quieres que simplemente grite muy fuerte?» «No te preocupes por eso. Tengo una forma». Quemadura de fuego solar activada. El poder del Fénix se expandirá. Las marcas de Fénix en la armadura de Diego se iluminaron y un poder rojo claro emanó de ellos. Una niebla ligeramente naranja se disipó rápidamente. La temperatura en toda esa área aumentó en un segundo, como si un incendio feroz se hubiera prendido de repente. Esto era lo que los demás vampiros habían sentido, lo que confundieron con el efecto del sol. Pero Karim ni se inmutó. «Esto solo me hace cosquillas en la piel». Los dos esperaron unos minutos en silencio. Pronto vieron las naves partiendo del planeta. Eran las que pertenecían a los vampiros. Al menos ellos estaban huyendo. Los Amaria que estaban en la torre que los protegería, y los demás frentes de batalla estaban lo suficientemente lejos como para proteger a los Mermerials y demás seres que estaban allí.
Ahora Diego podía luchar sin preocupaciones. Sus ojos se encendieron en rojo. Máscara cambiante activada. Había sangre y rastros de energía por todos lados. La máscara de Diego comenzó a recolectarlos. ¡No te contengas! ¡Yo tampoco lo haré!, bramó Karim y levantó un pie generando una energía intensa roja y ardiente a su alrededor. Parecía una mezcla de aura de sangre y fuego. Al dar una patada al suelo se dispersó en todas direcciones. Golpeó a Diego y lo cegó por un segundo, pero atravesó su cuerpo sin causar otro efecto. Diego no sintió dolor, ni siquiera incomodidad. La armadura lo había protegido. Cuando pudo volver a ver, la escena frente a él era completamente distinta. Los escombros de los edificios derrumbados, las ruinas que aún se mantenían firmes mientras la lucha había continuado, todo había desaparecido. Lo único que había era un suelo gris y árido. La torre seguía en pie y también estaban los cadáveres de los caídos. Pero la imagen era distinta, desoladora. De alguna manera, Karim lo había transformado en una gran nada. Quería un área de lucha más agradable, dijo Karim, y desde su espalda, atravesando una abertura en su armadura, dos grandes alas rojas emergieron. Sin perder tiempo, Karim se impulsó hacia adelante. Iba directo hacia Diego, pero en vuelo sus alas se cerraron alrededor de su cuerpo. La misma energía que se había reunido alrededor de su pie, ahora se concentraba en todo su cuerpo. Diego se movió al mismo tiempo activando la armadura con tanta velocidad que el acelerador de nitrato parecía lento. Toda su armadura brillaba con un tono azul claro mientras la habilidad de conjunto se activaba. Su poder sería ahora ilimitado, y Diego pudo sentir cómo el poder puro recorría su cuerpo. Elevando su puño, su aura de sangre formó una ola enorme que pronto tomó la forma del dragón. Para rematar, Diego concentró todo su chi en un punto preciso. El puño impactó directamente contra la energía de Karim, causando una explosión enorme. El suelo bajo sus pies se elevó y comenzó a desintegrarse debido a la fuerza. Diego miró su mano. Había ejecutado la versión más poderosa de un ataque de sangre. Sin embargo, la mano de Karim podía verse sujetando la suya por completo. ¡Déjame mostrarte la fuerza de un verdadero dragón!, le gritó Karim apretando con fuerza la mano, asegurándose de que no pudiera soltarse, y luego abrió su boca. Diego pudo ver cómo el aura se acumulaba allí dentro. Un estallido. Una bola de fuego condensada salió golpeando a Diego directamente en el pecho y a corta distancia. Pero ahora fue Karim el que se sorprendió. Diego lo miraba como si nada. Su armadura no tenía ni un rasguño. Aprovechando esta oportunidad, Diego lanzó su otra mano directamente hacia él. Sabía que los ataques de sangre no lograrían nada. Tendría que concentrar todo su poder en sus puños y con la fuerza adicional de los guantes tratar de hacerle daño. En medio de ese movimiento, Karim movió la cabeza disparando otra bola de fuego que chocó con la mano y detuvo el puño de Diego en seco. Pronto, uno tras otro de sus ataques se estrellaban contra la pechera de Diego. Los ataques no eran suficientes para dañar la armadura, pero el poder aún vibraba a través del cuerpo de Diego, dañándolo internamente. En un intento desesperado, Diego lanzó otro puño impulsado por sangre. Falló y el ataque continuó hacia adelante, extendiéndose a espaldas de Karim. Este entonces lo levantó y lo estrelló directamente contra el suelo debajo. Abrió la boca nuevamente y las bolas de fuego continuaron golpeando a Diego, forzándolo cada vez más profundo en el suelo. Luego lo agarró, lo lanzó al aire y le dio un poderoso golpe con su puño. Diego salió disparado aún más hacia arriba. La energía naranja se acumulaba dentro de él. Las venas alrededor de su rostro brillaban con ese color que también se extendía por sus alas. Inclinándose ligeramente hacia atrás, Karim liberó una erupción de ese poder. Diego se estaba recuperando, pero aún estaba en el aire. Pensé que con la armadura podría ser más rápido que él, o más fuerte, pero sigue superándome. Tengo que utilizar todo lo que tengo. La energía naranja continuaba emanando de Karim y pronto cubrió todo el cielo. Cuando volvió a mirar hacia adelante, ya no encontró a Diego. Una sombra apareció en el cielo y Diego salió de ella. Activando todas las capacidades de sus botas, corrió en el aire directamente hacia él.
Karim esperaba tomarlo con el brazo, pero de repente escuchó pasos a su lado y unas manos lo sujetaron a él, manteniéndolo en su lugar. Diego estaba a su derecha. Otro más apareció a su izquierda para sostenerlo también. Eran clones. El verdadero, mientras tanto, impactó como una bomba contra Karim y lo empujó a través del suelo. Levantando las manos, el aura de sangre de Diego comenzó a chispear alrededor de sus guantes. Conversión energética activada. El aura de sangre ha sido convertida en rayos. De los costados de la máscara empezaron a surgir chispas de relámpagos de un color rojo intenso. ¡Prepárate! ¡Esto te hará más que simples cosquillas! Impacto de sangre activado. Los rayos de sangre de Diego rodeaban sus guantes. Él aún estaba en el aire encima de Karim abriendo las manos y las estampó directamente contra él. Una hacia su pecho y la otra sobre su cabeza. Diego estaba apretando con fuerza, pero sin importar cuánto lo hiciera, era incapaz de atravesar ese cráneo. Había un poder recorriéndolo y protegiéndolo. Pero eso no importaba porque en realidad estaba apuntando a otra cosa. Los rayos se activaron expandiéndose y cubriendo todo el cuerpo de Karim. Pronto no solo él estuvo envuelto en la tormenta, sino también los clones. Al contacto se desvanecieron en una nube de humo. Diego lanzó un grito desgarrador. ¡Ah! Puso más aura en su ataque, toda la que tenía, convirtiendo eso en un huracán infernal. Los rayos atravesaban el cuerpo de Karim, reaccionando con la sangre en su interior, causando otros rayos, otras tormentas, pero Karim solamente miraba a Diego sin un solo rastro de preocupación. ¿Cuándo vas a aprender que no te conviene acercarte tanto a mí? Apretando los dientes, movió los brazos y agarró ambas muñecas de Diego. Su pierna ya estaba cubierta con la misma energía naranja de antes, desde la rodilla hasta la punta del pie. Tiró del brazo de Diego y le lanzó una patada directo en el estómago. Se escuchó un fuerte chasquido cuando los brazos de Diego se dislocaron de sus hombros. La energía atravesó su interior, explotando en el otro lado. Rápidamente la sombra comenzó a envolver los brazos de Diego. También creó una capa sobre sus guantes, pero no sirvió de nada. Karim balanceó los brazos rotos de Diego y lo estrelló contra el suelo. Luego lo tomó del pecho y lo estampó boca abajo. Diego intentó liberarse, pero sus brazos estaban dañados y todo ocurría demasiado rápido. De todos modos, podía sentir que ya estaba sanando, que los músculos y los huesos de sus brazos se estaban regenerando. Pero cada vez que Karim balanceaba su cuerpo y lo estrellaba contra el suelo, rompía todo una vez más. Tenía que liberarse de eso a cualquier costo. Conversión energética activada. El aura de sangre ha sido convertida en fuego. Reuniendo todo su poder en la palma de sus manos, generó una explosión de fuego. Golpeó a Karim directamente en la cara, quemando algunas de las escamas de su piel y forzándolo a soltarlo. Diego salió volando por el aire, pero logró aterrizar de forma segura en el suelo. Cuando miró hacia adelante, vio que el rostro de Karim ya se estaba curando. ¿Ya estás cansado? Debes haber usado toda tu energía en ese ataque. Pero Diego no estaba cansado en absoluto. Karim no conocía el poder ilimitado de esa armadura. No pienso perder tiempo hablando contigo, le respondió al tiempo que su sombra lo cubría. Una vez más, dos clones aparecieron a los costados de Karim, aunque ahora él los esperaba. Pateó a uno en el estómago haciéndolo desaparecer y agarró al otro por la cabeza. Abriendo la boca lanzó una bola de fuego, destruyéndolo en el acto. De todos modos, la distracción funcionó. Diego logró acercarse y balanceó su mano en diagonal como si fuera una espada, con un aura de sangre que tomaba una forma afilada. Conversión energética activada. El aura de sangre ha sido convertida en agua. Y sin más, una ola afilada, líquida, pero de color rojo, cortó el pecho de Karim. Diego atacó de nuevo golpeando desde el otro lado. Parecía que al fin había encontrado una estrategia ganadora. ¡Déjame mostrarte el golpe de un dragón!, gritó Karim.
Sus garras se extendieron y a través de sus afiladas puntas la energía naranja estalló, yendo directamente hacia el agua de sangre y desvaneciéndola. Luego Karim saltó hacia atrás y se impulsó desde el suelo. Batió sus alas dándose más poder y se estrelló directamente contra el estómago de Diego. Justo ahí Karim golpeó la pieza de pecho una y otra vez con sus garras. De vez en cuando Karim apuntaba a la cabeza, pero Diego levantaba los brazos justo a tiempo para bloquear. Y entonces ocurrió algo inesperado. Diego, ¿qué estás haciendo? Alejo, ¿eres tú? ¿Quién va a ser? Yo no entregué mi vida, no puse todo, incluyendo mi propia alma, en estas armas para nada. Maldita sea, despierta y muéstrale a este estúpido la dimensión de tu poder. Diego no estaba seguro de si estaba imaginando la voz o no, pero fuera cual fuera el caso tenía razón. Sus guantes empezaron a brillar en dorado. Diego continuó bloqueando los golpes de Karim, pero ahora lograba sostenerse mejor con las piernas firmes. Ira de Asura activada. Sin más, Diego lanzó ambos puños hacia adelante. Al ver esto, Karim lanzó su propio puño. Ambos colisionaron. Lo que siguió fue una pelea de puñetazos sin cuartel. Los dos lanzaban golpes a gran velocidad, cambiando de dirección y de ángulo constantemente. Pero por primera vez, los intercambios eran iguales en fuerza. Ya casi no quedaba nadie cerca como para ver en vivo la pelea de Diego y Karim. Solamente 3 originales se habían quedado soportando el calor y las olas expansivas de la batalla. Nunca pensé que 2 personas podrían llegar a ser tan fuertes, dijo Bianca. Dimitri asintió. Cuando usé esa armadura de dragón en el pasado, pensé que había alcanzado la cima del poder. Pero ahora veo que apenas rocé una fracción. Nuestra presencia aquí no cambia nada y aún así no podemos irnos, respondió Kevin. Los otros dos lo miraron. Incluso con todo lo que hemos vivido, jamás había visto algo en esta escala. Quiero ver cómo termina. Quiero descubrir si hice lo correcto al confiar en Diego. Claro que sus ojos no eran los únicos observando la pelea. Desde el interior de la torre, Geo y Dover seguían cada movimiento a través del holograma, sin perder un solo detalle de la batalla que se desarrollaba afuera. ¡Vamos, Diego!, gritó uno de los Amariak acercándose al borde de la proyección con evidente emoción. Había formado parte del equipo de forja que había trabajado en la armadura, y en su voz había una mezcla de orgullo y desesperación. Pusimos todo nuestro esfuerzo en hacer esa armadura. ¡Tienes que ganar!, añadió otro acercándose también, incapaz de quedarse quieto. En cuestión de segundos, la tensión se propagó como una ola. Una multitud completa se reunió alrededor del holograma, ocupando el espacio disponible. Todos conocían a Diego y todos entendían de una forma u otra que aquella pelea no era solo suya, era su única oportunidad de futuro. ¡Diego! ¡Tienes que ganar esta pelea!, exclamó Emilio con la voz quebrada por la ansiedad, empujándose hacia adelante para ver mejor. Ni siquiera sé cuáles serían las consecuencias si él llegara a perder, declaró Ramón en voz baja, más para sí mismo que para los demás. Los espectadores de la pelea no se agotaban en ellos tampoco. Muy por encima de aquel mundo en el espacio celestial, también se seguía todo con ansias. Seres que habían visto incontables guerras y destrucciones a lo largo de milenios, ahora sentían que contemplaban algo distinto. No habían esperado una pelea tan reñida, tan inestable, tan impredecible. El enfoque de todos estaba tan centrado en Diego que nadie advirtió que algo más estaba ocurriendo, a pocos metros del epicentro de destrucción. Debido a las constantes ondas expansivas generadas por los ataques, al colosal poder liberado en aquella batalla, un cuerpo se movía. Originalmente había quedado cerca del área de combate y ahora era desplazado violentamente, arrastrado y empujado cada vez más lejos, con cada nueva explosión de energía. Era el cadáver de José. Partes de la piel y la carne estaban completamente quemadas, y los huesos fracturados en múltiples puntos. Sin embargo, de forma imposible, algo comenzó a cambiar. Los cristales incrustados en su piel empezaron a brillar simultáneamente como si respondieran a una misma llamada.
La intensidad aumentó de forma progresiva hasta que el resplandor se volvió tan fuerte que podía verse a varios metros de distancia. Entonces la luz dejó de ser estática y comenzó a latir. Era un pulso constante como el de un corazón que volvía a la vida. Poco a poco el cuerpo de José comenzó a elevarse del suelo, suspendido en el aire, como si una fuerza invisible lo estuviera reconstruyendo desde dentro. Las heridas, tanto internas como externas, empezaron a cerrarse lentamente, invirtiendo el estado maltrecho en el que se encontraba. Cuando el proceso finalmente terminó, José abrió los ojos aún flotando en el aire. En ese mismo instante, uno de los cristales se desprendió de su brazo y cayó al suelo. Ya no brillaba. Era opaco, completamente negro, como si toda su energía hubiera sido consumida. ¡Maldita sea! ¿Me morí de verdad? Balbuceó desorientado, intentando comprender qué había ocurrido. Pero antes de que pudiera reaccionar por completo, otra gran onda de energía atravesó el campo de batalla y lo golpeó de lleno, lanzándolo contra el suelo y arrastrándolo varios metros hacia atrás. Aturdido, levantó la vista hacia el origen de aquella fuerza y entonces lo vio. ¡Diego! ¡Maldito desgraciado! ¡Lo voy a hacer pedazos!